Oportunidad de compartir, proclamar las maravillas de nuestro gran Dios, el Dios Altísimo, el Dios Soberano, el Dios Supremo. Como algunos ya saben, hace ya semanas que no he podido estar. Lo último fue que la semana pasada tuve que, en una manera repentina, salir a Los Ángeles, en California, para participar en un servicio fúnebre de un gran amigo. Quizás algunos lo conocían. Él había llegado aquí a Honduras varias veces, ha estado aquí en esta iglesia. Su nombre es Jan Céspedes, es un hermano que nació en los Estados Unidos, pero que tiene descendencia cubana, y ha sido un gran amigo y también alguien que ha aportado a diferentes alumnos en el seminario. Y hace como 2 semanas él terminó su carrera batallando contra el cáncer, pero como dijo su esposa Vicky, él está bien vivo ahora y gozando la presencia del Señor. Y hace como 2 meses me pidió si yo pudiera participar en el sepelio. Casi todos sus amigos eran americanos que hablan inglés, pero él sí tenía amigos también y trabajadores de su empresa que hablaban solamente el español, y entonces me pidió poder predicar en español en su sepelio, y para mí era una gran oportunidad, un gran honor de poder ir y participar en eso. Oremos que Dios use esa palabra para impactar vidas, convertir almas, para que un día puedan también ellos gozar de la presencia del Señor. Bueno, hermanos, hay un regalo que Dios nos da cada día. Y este es el regalo del tiempo. Cada uno de nosotros tenemos a nuestra disposición 24 horas cada día. Y realmente es un regalo, si sabemos cómo aprovecharlo. ¿Cómo usamos esas 24 horas? ¿A qué nos dedicamos para aprovechar cada minuto? ¿Cuáles son las prioridades para nuestro día? Un profesor quería ilustrar la importancia de aprovechar el tiempo y dio esta ilustración a sus alumnos. Él tomó un gran frasco de vidrio y en ese frasco metió unas, digamos, 3 grandes piedras que llegó al tope del frasco. Les preguntó a sus alumnos si todavía había espacio para más. Bueno, los alumnos, viendo las piedras que había llegado al tope, dijeron que no. El profesor luego agarró un bulto de gravín y los metió en el frasco. Y también llegó al tope. Otra vez les preguntó, ¿hay espacio para más? Algunos dijeron que sí y otros que no. Entonces agarró arena y lo metió en el frasco. Y otra vez les preguntó si hubo más espacio en
el frasco. Bueno, todos los alumnos, agarrando el hilo de lo que quería hacer el profesor, dijeron, bueno, me imagino que sí. El profesor entonces agarró un bote de agua y lo puso en el frasco, y el agua también llegó al tope. Luego, el profesor les preguntó a sus alumnos si sabían qué era la moraleja de esta ilustración, considerando el aprovechamiento del tiempo. Y todos los alumnos dijeron, bueno, cuando creemos que ya no hay tiempo para hacer algo, siempre habrá tiempo. El profesor dijo que eso era una buena moraleja, pero no era la moraleja principal de esta ilustración. La moraleja principal es que si él no hubiera puesto las piedras grandes en el frasco primero, antes de poner lo demás, no hubiera podido ponerlo después. En otras palabras, si no aprovechamos el tiempo con lo más importante, lo más prioritario, no lo vamos a lograr después. Tenemos que disciplinarnos a priorizar lo más importante antes de que pongamos otras cosas en nuestra agenda. Otras cosas que pueden robar el tiempo y descuidarnos de las prioridades. En otras palabras, hay disciplinas que nosotros tenemos que considerar como importantes. Una disciplina para el creyente que es de suma importancia, pero mayormente descuidada, es la disciplina de la oración. La disciplina de la oración. Nosotros, en un sentido, no creemos que la oración es tan importante y por tanto la descuidamos. Las Escrituras son directas con esto. Nos urge las Escrituras a orar sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses y el capítulo 5. Es un tiempo donde podemos derramar nuestros corazones al Señor, donde clamamos a Él en total dependencia. Y eso debe marcar nuestra vida diaria. El texto que nos toca esta mañana resalta la importancia de clamar al Señor en oración, especialmente en tiempos afligidos. Entonces, con esto dicho, quiero invitarles a abrir sus Biblias, ya lo saben, al Salmo 119. Específicamente los versículos 144 al versículo 152. Versículo 145 al versículo 152. Por varias razones, hace mucho tiempo que no hemos podido estudiar juntos este grandioso salmo, y hoy nos toca la 19ª estrofa, encabezada por la letra hebrea Kof. Kof. Entonces siguen la lectura conmigo de esta preciosa estrofa del Salmo 119, el versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra.
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los ha establecido. Sin duda este salmo, como lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio, sobresale en este libro de los Salmos por su tamaño y por su obra de arte que queda realmente sin igual. Consiste en 176 versículos que forman un acróstico literario que se divide en 22 estrofas con 8 versículos en cada uno. Cada uno de los 8 versículos en cada estrofa inicia con la letra del alfabeto hebreo que encabeza esa estrofa. Y el tema que domina todo el capítulo es el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida diaria del siervo de Dios. Estrofa tras estrofa, el salmista usa 8 palabras sinónimas para referirse a la grandiosa palabra de Dios. Imagínense, ya hemos estudiado las primeras 18 estrofas. Y nos queda 4. Y estamos en la 19ª. Y como es costumbre, les presento de una manera rápida estos temas principales como repaso. Los títulos que se ha dado a cada estrofa. La estrofa Aleph, la palabra, la prioridad de nuestra vida. La estrofa Bet, la palabra, nuestra guardia contra el pecado. La estrofa Gimel, la palabra, el consuelo ante la persecución. La estrofa Dalet, la palabra, nuestra fortaleza en tiempos de angustia. La estrofa Hei, la palabra, nuestra guía esencial para toda la vida. La estrofa Vav, la palabra, la provisión para un testimonio efectivo. La estrofa Zayin, la palabra que es el impulso para nuestra lealtad a Dios. La estrofa Het, la palabra, la promesa, la suficiencia del Señor. La estrofa Tet, la palabra, la expresión de la bondad del Señor. La estrofa Yod habla de la palabra como la confianza para las más íntimas peticiones al Señor. La estrofa Kaf, la palabra, el recurso esperanzador ante los más profundos lamentos. La estrofa Lamed, la palabra, la revelación de la permanencia del Señor. La estrofa Mem, la palabra, la sabiduría suprema y dulce para una vida de gratitud. La estrofa Nun, la palabra, la luz y gozo que produce los compromisos más vitales. La estrofa Samek, la palabra, nuestro sostenimiento ante un mundo impío. Encontramos la estrofa Ayin, que habla de la palabra como la base de expectativas piadosas para el siervo del Señor. La estrofa P, la palabra, la iluminación para una obediencia creciente. Y la última estrofa que vimos la vez pasada, la estrofa Tzadei, que habla de la palabra como la justicia del Señor revelada ante las más fuertes aflicciones. Y esta mañana he titulado esta estrofa, la palabra, la respuesta esperanzadora del Señor a nuestros intensos clamores. La palabra, la respuesta esperanzadora del Señor a nuestros intensos clamores.
Como siempre, para darles un entendimiento más preciso de esta estrofa, quisiera dirigirles a unas observaciones generales. Primero, cada versículo inicia con una palabra cuya primera letra es la letra Kof. La letra Kof tiene el sonido de K o Q, como en la palabra quitar. Y una palabra que inicia con esta letra es la palabra hebrea kará, que es un verbo que significa clamar. Esta idea de clamar se encuentra 3 veces en esta estrofa, con los primeros 2 versículos iniciando con la palabra kará. Versículo 145, clamé con todo mi corazón. El versículo 146 comienza así, clamé a ti, sálvame. El versículo 147, me anticipé al alba y clamé. También observamos que aunque la palabra kará, clamar, no aparece en todos los versículos de esta estrofa, el concepto de clamores o el concepto de este verbo clamar domina esta estrofa quizás más que cualquier otra estrofa de este salmo. Es más, la estrofa anterior, la estrofa tzadei, en un sentido llevaba un ambiente más tranquilo con relación a levantar peticiones, con solo una petición que se encuentra en esa estrofa tzadei, que es el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré, levantando una petición al Señor en el último versículo de la estrofa tzadei. Mientras en la estrofa kof, y también la estrofa que sigue, que es la estrofa resh, vemos cómo las peticiones, o mejor dicho, los clamores intensifican. Como se ha dicho en estudios anteriores, esto se da por las fuertes aflicciones que el salmista estaba experimentando. En esta estrofa lo menciona también esa aflicción, específicamente en el versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Bueno, habiendo establecido este contexto preliminar, lo que estudiaremos entonces en estos 8 versículos son 2 rondas de clamores al Señor. 2 rondas de clamores al Señor para que crezcamos en nuestra intimidad con Él. 2 rondas de clamores al Señor para que crezcamos en nuestra intimidad con Él. La primera ronda, vemos el clamor que nos lleva a una obediencia a la palabra de Dios, versículos 145 al 148. El clamor que nos lleva a una obediencia a la palabra de Dios. Y segundo, vemos en los versículos 149 al 152, el clamor que nos lleva a una adoración al Dios de la palabra. Primero, el clamor que nos lleva a una obediencia a la palabra de Dios. Segundo, el clamor que nos lleva a una adoración al Dios de la palabra. Esta mañana solo veremos el primero de estos clamores. Y la siguiente clamor o ronda de clamor lo veremos la próxima semana. Y espero que todos estén aquí la próxima semana a las 9 de la mañana, aunque el mundo va a estar viendo otra cosa, la próxima semana vamos a estar aquí a las 9 de la mañana y vamos a apagar el Wi-Fi en el culto. Ustedes que son grandes aficionados al mundial saben de lo que estoy hablando. Pero la próxima semana vamos a cubrir la segunda parte de esta grandiosa estrofa. Entonces esta mañana queremos ver el clamor que nos lleva a una obediencia a la palabra de Dios. Una obediencia a la palabra de Dios. Esta estrofa comienza con estas palabras. Mire el versículo 145. Clamé
con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Como ya se mencionó, el versículo comienza con esa palabra hebrea, kará, y tiene la idea, obviamente, de clamar. Aún se pudiera traducir esta palabra en diferentes contextos, gritar. La idea es de rogar, aún con llanto, en tiempos afligidos. Esta palabra en su propio sentido ya conlleva un matiz intenso, pero vemos que en el contexto de su aflicción y en la presencia de múltiples clamores encontrados en esta estrofa, no hay duda que el salmista resalta la intensidad que él mismo experimenta en esta íntima comunión con su Dios. Es más, la expresión que sigue solo intensifica este clamor tan emocional cuando dice, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Esta frase es una frase favorita del salmista. En 5 ocasiones ya lo ha usado. Mire conmigo rápidamente el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y en todas estas ocasiones el salmista expresa una intensa sinceridad, una firmeza decisiva, un enfoque incondicional. Él está decidido a que nada le distraiga. Es en este mismo espíritu que el salmista, en el versículo que nos toca esta mañana, expresa la intensidad de su clamor, de su ruego. Él está en condiciones de mayor crisis que le hace explotar en tal clamor intenso. Es esta condición intensa que nos llama a observar 4 características de un clamor intenso que nos puede llevar a la obediencia de la palabra de Dios. 4 características de un clamor intenso para llevarnos a la obediencia de la palabra de Dios. Primero, vemos que es un clamor para una atención divina. Un clamor para una atención divina. 145, versículo 145. Después de escribir su condición intensa, al decir, clamé con todo el corazón, el salmista aquí expresa su primera petición de este clamor. Dice la segunda parte del versículo, respóndeme, Jehová. Les llamo la atención a la íntima relación que el salmista tiene con su Dios. Lo hemos visto antes. Como hemos estado recalcando a lo largo de este estudio, este salmo es una larga expresión de oración que nos da vislumbres del corazón de este salmista, específicamente en cuanto a su comunión con Dios. Como se ha mencionado en otras ocasiones, el salmista se siente íntimamente ligado a su Dios al invocar el nombre sagrado del Señor, el nombre que se traduce aquí Jehová, pero es el nombre Yahvé, el nombre del único Dios soberano, el nombre sagrado del Señor, el nombre que lo distingue de cualquier otro supremo, el nombre que resalta la firme
o firma lealtad de Dios a su pacto con su pueblo, el nombre que es sin igual y tan sagrado. Este es el Dios del salmista. Es a este Dios que Él levanta esta primera petición: respóndeme, respóndeme. Interesante, es la primera vez que se dirige al Señor en esta manera, una manera directa, con este verbo. En el imperativo, como está aquí, la petición tiene la idea de engendrar una respuesta inmediata, una respuesta específica. El salmista quiere la atención divina a su situación crítica. Es lo que busca. Ahora, es importante entender que esta petición no es un clamor irrespetuoso. No es que el salmista está frustrado con el Señor y acusándolo de negligencia, demandando que le responda: por favor, respóndeme, ¿dónde estás? Como si estuviera algo frustrado, jamás. El salmista no está demandando, sino está dependiendo. No está demandando la atención del Señor, sino dependiendo de la atención del Señor. Es una expresión provocada por la intensa crisis que está experimentando. Él no tiene ningún otro recurso. No hay ninguna otra fuente de cuidado. Por tanto, Él se dirige al Señor por sus respuestas divinas, por sus atenciones divinas, que solo el Señor puede proveer. Realmente es un clamor lleno de humildad, un clamor que demuestra un corazón sincero con el anhelo de que Dios esté atento a sus necesidades. En la tercera parte del versículo vemos el propósito para este clamor. Es interesante que el propósito final no es el alivio inmediato que Él busca, obviamente, sino un corazón obediente. Esto es lo que Él quiere. Mira lo que dice el texto: yo guardaré tus estatutos. Como se ha visto en los estudios anteriores, la palabra estatutos es una de las palabras sinónimas que el salmista usa para referirse a la palabra de Dios, con la idea de ser escritos, grabadas y ordenados, que provee principios prácticos para que sean observados por los siervos del Señor. Ahora, la gramática de esta frase se inclina a darle un matiz de intención. En otras palabras, se puede traducir: para que yo guarde tus estatutos. Respóndeme, oh Jehová, para que yo guarde tus estatutos. Si es cierto que el salmista quiere una respuesta de alivio, eso es obvio. Sin embargo, no es para estar libre de hacer lo que le ocurre, no. Lo que él quiere es la atención divina para poder obedecer, guardar la palabra de Dios. Lo que Él quiere es estar libre de llevar a cabo las pautas más seguras que solo se encuentran en la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es este ejemplo para nosotros! Realmente nosotros debemos de anhelar lo mismo. Hermano, ¿qué es lo que marca nuestros clamores al Señor? ¿Estamos pidiendo al Señor que nos responda porque estamos frustrados por una condición crítica? ¿Estamos acusando al Señor de ser algo negligente? ¿O nos acercamos al Señor con una humilde dependencia para que Él nos responda en tal manera que podamos estar libres de obedecer su poderosa palabra? Que el Señor nos brinde fortaleza a acercarnos con clamores que demuestran una dependencia a su divina atención. La segunda característica
de un clamor intenso es un clamor para una liberación divina. La primera, un clamor para una atención divina, y ahora veremos un clamor para una liberación divina, versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Lo que el salmista pidió en el versículo anterior, lo pide en una manera general, y ahora en el versículo 146 lo pide en una manera específica. Otra vez la palabra hebrea, kará, encabeza este versículo. Pero ahora con un toque más personal y específico. Al decir a ti clamé o clamé a ti, la expresión es más íntima y destaca de nuevo su intimidad con el Señor. Ahora encontramos la segunda petición o clamor del salmista. La primera, respóndeme, y la segunda, sálvame, sálvame. La idea puede ser tanto una liberación espiritual como una liberación física. Por el contexto de una circunstancia llena de aflicción, como lo vimos ya en el versículo 150, sin duda el sentido aquí se destaca una liberación física. El salmista pide que el Señor le rescate, le libera de sus circunstancias. De nuevo, la expresión está llena de intensidad. Y esto demuestra otra vez la dependencia del salmista en esta divina liberación. Pero otra vez, esta liberación no es el propósito final de su clamor. Aunque la liberación sea física, el resultado que el salmista busca está lleno de implicaciones espirituales. Mire lo que dice, y guardaré tus testimonios. Los testimonios del Señor hablan de todo lo que tiene que ver con la persona, con la obra y la autoridad del Señor. Y como pueden observar, este versículo es casi idéntico al versículo 145, destacando la necesidad de esta liberación para el fin de obedecer la palabra de Dios. Y es interesante notar que la palabra usada para guardar en el versículo 145 es distinta en el hebreo a la palabra usada en el 146. La del versículo 145 da el énfasis de un cuidado enfocado, al obedecer, enfocarse cuidadosamente. Por otro lado, el verbo usado en el versículo 146 enfatiza la fidelidad necesaria en la obediencia. Entonces, el resultado que el salmista busca en ambos versículos es de una obediencia cuidadosa y una obediencia fiel a la palabra de Dios. Y por eso él clama para que Dios le conceda una atención divina y una liberación divina. La tercera característica de un clamor intenso es un clamor para una expectativa divina. Un clamor para una expectativa divina. Mira lo que dice el 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu nombre. En tu palabra. Estos dos siguientes versículos también son similares el uno con el otro. Y la relación entre los primeros dos versículos y estos dos versículos es que los versículos 145 y 146 demuestran, podemos decir, la expresión del clamor, mientras los versículos 147 y el versículo 148 nos enseñan la práctica del clamor. Específicamente podemos decir el tiempo de esta práctica. Estos dos versículos comienzan con la palabra hebrea kadam,
la cual la Reina Valera tradujo anticipar, que realmente es una buena traducción, y la idea es adelantarse. La idea es llegar antes. Y en el caso del 147, el versículo 147, el salmista sencillamente declara que él se levanta temprano. Él se levanta temprano. Me anticipé al alba, específicamente antes del alba. En otras palabras, el salmista ve la necesidad de comenzar su día temprano, aún antes de que se levante el sol. Y la siguiente frase del versículo nos da la razón. Me anticipé al alba y clamé. La expresión y clamé será mejor traducida para que clame yo. Y en otras palabras, el salmista expresa el propósito de levantarse temprano, es decir, para poder clamar al Señor, para poder orar fervientemente, para poder derramar su corazón en la presencia del Señor. Esto era la práctica de este siervo de Dios. Al comenzar el día, un tiempo sin distracciones, el salmista se enfocaba en oración, con una expectativa divina. Una expectativa divina. Mire lo que dice la última frase del versículo: esperé en tu palabra. La idea aquí es tener la expectativa de poder perseverar a lo largo de todo el día. Y lo hace con el poder de la palabra. Esperar que Dios le dé las fuerzas, la fortaleza para poder perseverar en los retos y desafíos del día. El salmista comenzaba su día con un intenso clamor para que Dios le dé la fortaleza, Dios le dé las fuerzas de perseverar durante todo el día. Esta expectativa es basada en todo lo que la palabra de Dios puede proveer al siervo de Dios. Pero para que esta expectativa sea efectiva, se necesita que la palabra de Dios sea efectiva en el siervo de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta característica de un clamor intenso. La cuarta característica de un clamor intenso es un clamor para una recarga divina. ¿A qué me refiero? Mire conmigo el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahora el salmista hace referencia al otro extremo del día, es decir, a las altas horas de la noche. El versículo 147 se refirió a la madrugada, podemos decir, antes del alba. Pero ahora a las altas horas de la noche. El salmista se esfuerza a mantenerse despierto como un vigilante nocturno, cuyos ojos están listos para vigilar todo a su alrededor. Pero lo que el salmista vigila en este contexto es la palabra de Dios. Él lo expresa de esta manera: para meditar en tus mandatos. Una mejor traducción sería para meditar en tu promesa. La palabra ahí es la palabra dichos o promesa. Por tanto, su vigilancia de la palabra del Señor es el esfuerzo que Él da a meditar en la promesa del Señor. Y la idea de meditar es reflexionar intensamente en todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Ahora, es importante ver la relación entre este versículo y el versículo anterior. La práctica de las altas horas con la práctica de la madrugada.
la mañana, antes del alba, el salmista lo dedica a orar, para que Dios le dé fuerzas para poder perseverar durante el día. Al fin del día, él se encuentra cansado. Él se encuentra aún algo batido por todas las cargas del día, especialmente los fuertes golpes de su aflicción. Él se siente sin energía. Él se siente sin fuerzas. Lo que él necesita es una recarga de energía espiritual, una recarga divina. Lo que provee esta recarga es el esfuerzo de un vigilante meditando en las grandes promesas del Señor. Él necesita recargarse las baterías, para decirlo. Y la mejor manera de hacerlo es una intensa reflexión en las promesas del Señor. Con esta recarga, uno puede descansar bien. Uno puede despertarse al día siguiente antes del alba para orar al Señor por las necesarias fuerzas para el día, basado en la recarga acumulada de la noche anterior. Qué excelente realmente patrón devocional nos enseña estos versículos. Dedicar la mañana antes de que se levanta el sol en ferviente oración y recargar nuestras energías al fin del día con las promesas del Señor. Ahora, este es un patrón que el salmista estaba ejercitando. Pero el énfasis no es el patrón del tiempo en sí, sino el patrón de disciplina. El patrón de disciplina. En otras palabras, lo que era importante era el patrón de lo que él hacía, no necesariamente cuándo lo hacía. Es decir, la oración tiene que ser basada en una intensa meditación en la palabra del Señor. Esa meditación, este estudio, esta reflexión también lo puede hacer en las horas tempranas de la mañana. Lo importante es tener esta recarga divina que proviene de una intensa meditación en la palabra de Dios, para poder orar, para poder clamar, rogar con confianza, para que Dios nos dé las fuerzas necesarias para poder perseverar durante todo el día. Entonces, estos son las características que deben marcar nuestros clamores. Que sean clamores para una atención divina, que sean clamores para una liberación divina, que sean clamores para una expectativa divina y que sean clamores para una recarga divina. Hermanos, el mejor ejemplo de tal clamor se encuentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Marcos en su Evangelio describe esta práctica de Cristo en el capítulo 1, versículo 35. Y dice Marcos, levantándose muy de mañana, hablando de Cristo, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y ahí oraba. Esto era la práctica y el patrón de Jesús. Interesante, el autor de la carta a los Hebreos hace mención de una específica ocasión en la vida de Jesús. Hebreos 5:7 dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta ocasión se refiere a ese tiempo cuando Cristo clamó al Padre en el huerto de Getsemaní.
agonizando por lo que le esperaba en su muerte. Pero acuérdese lo que Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para morir en esa cruel cruz. Y los versículos 8 y 9 continúan diciendo lo siguiente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia en su carne, en su humanidad, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su clamor a su Padre, que Él haga su voluntad, es lo que proveó la eterna salvación. Quizás hay personas aquí que han oído todo esto. Suena algo lindo, pero no tienen esa eterna salvación. Bueno, hoy puede ser el día. Porque hoy estamos predicando no solamente el Salmo 119, pero estamos predicando también a Jesucristo, presentándoles a ustedes la única esperanza. La esperanza que viene en poner nuestra fe en Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, que Dios envió para morir en esa cruz y pagar por nuestros pecados. Y el que pone su fe en Jesucristo, el que entrega su vida a Jesucristo, dejando todo atrás, sometiéndose en obediencia a Él, recibirá la salvación eterna. Si hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión, no ha tomado ese paso, por favor acérquese a los ancianos para que podamos nosotros ayudarles y guiarles a conocer a Jesucristo personalmente. Y para los que conocen a Jesús, que conocen a Jesús como su Señor y Salvador, nosotros podemos orar al Señor con las características que hemos aprendido esta mañana. Y podemos saber que esto nos llevará, estos tipos de clamores nos llevará a un creciente obediencia a la perfecta voluntad del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por darnos todo lo necesario para esta vida y la piedad. Gracias, Señor, que tenemos estos ejemplos como el del salmista y aún más y mejor el ejemplo de Jesucristo, de esa disciplina de orar, de clamar, pero tener una oración con una recarga espiritual de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos a la palabra para tener una vida de oración más efectiva y poder enfrentar los desafíos del día. Y gracias, Señor, que en esta temporada nosotros celebramos ese niño que vino en esa santa noche, naciendo con el propósito de obedecer su Padre en la muerte en la cruz para darnos el regalo más grande, la salvación eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así les invito, hermanos, a ponerse en pie y queremos cantar sobre esa noche santa en la cual Cristo nació, vino a este mundo, se encarnó para poder salvar a los perdidos.
todas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical, oír cantar, nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas vive, y a su nombre oirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz, proclamando su poder. Dad gloria a Dios. Amén, por siempre amén. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Con gratitud postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical, oír cantar, nació el Salvador. Cantamos aleluya.
del cielo descendió. Aleluya, aleluya, alegría porque el Señor nació y un día también nació en nuestros corazones y esperamos que en el corazón suyo, si aún no ha llegado Cristo, este es el tiempo especial y hoy es el día aceptable donde podemos rendirnos al Señor. Vamos a despedirnos recordándole siempre, la hermana Victoria va a estar allá para que usted, hermano, hermana, pueda acercarse a ella, ¿verdad? Y pues de alguna manera darle ahí palabras o ánimo o con su apoyo monetario, como sea, no tanto por ella, pero por esos bebés que no tienen que comer, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, te alabamos una vez más, Señor, y estamos llenos de tu palabra, llenos de tanta bendición en esta mañana que nos has traído aquí, y sobre todo, Señor, porque tu Espíritu nos ha motivado cada día para buscar tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo hecho aquí, por la vida de todas y cada uno de los hermanos, hermanas, personas y amigos que nos visitan. Gracias, Padre, por tu palabra que también llega a lo más profundo y penetra hasta partir el alma, Señor. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener esta comunión y te pedimos, Señor, que el resto de este día también podamos ser guiados y dirigidos, Señor, por ti. Llévanos con tu paz y bendición para nuestros hogares. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos.